y su referencia. La idea principal versus la idea secundaria. Idea principal es el núcleo del texto. Si la quitas, el texto pierde sentido. Responde a qué es lo más importante que el autor quiere decir. Ejemplo: Video games improve cognitive skills. Los videojuegos mejoran las habilidades cognitivas. Ideas secundarias son el soporte. Su función es ampliar, ejemplificar o detallar. Ejemplo: They help with problem solving and memory. Ayudan a la resolución de problemas y la memoria. Diferencias clave. La principal es autónoma y la secundaria dependen de ella para tener contexto. Hagamos un ejemplo con la siguiente oración. The business environment or many factors. They include economic condition. Aquí, como les venía diciendo, su pronombre debería ser they y su referente son factors. Y bueno, siempre será el mismo proceso. 3 simples pasos. Localizar, extraer la información que tenemos y llegar a una conclusión. Simplemente tienen que basarse en un análisis y entender el patrón, porque es una técnica. La técnica consiste en 3 pasos. Localizar. Localizas que haya un pronombre y un referente. Y cuando extraes, ¿qué buscas? Buscas encontrar a qué objetivo va el referente. Y luego que concluyes, que logras tener el objetivo, ya me imagino que entiendes que tienes una idea principal ya, basándose en que todo tiene que ser en un análisis de entorno. Los prefijos y sufijos actúan como modificadores que cambian o matizan el sentido original de una raíz. Aquí te explico cómo funciona cada uno. Esto se divide en 2 partes. Prefijos se ponen al inicio. Suelen cambiar el significado de la palabra, pero no su categoría gramatical. Un verbo sigue siendo un verbo. Aportan ideas de posición, tiempo, lugar o cantidad. Ejemplo: rehacer, volver a hacer. Anti, natural, en contra de lo natural. Sufijos se ponen al final. A menudo cambian la categoría gramatical. Por ejemplo, convierten un verbo en un sustantivo o añaden matices de tamaño, intensidad y sentimiento. Ejemplo: caminar, verbo, caminante, persona, sustantivo. Perro, perrito, diminuto. En resumen, los prefijos alteran la dirección o intención de la idea, mientras que los sufijos suelen determinar qué tipo de palabra es o cómo la percibimos. Catáfora. La catáfora es el proceso inverso. Ocurre cuando una palabra anticipa a otra, que aparece más adelante en la oración o el párrafo. Es mirar hacia adelante. Ejemplo: le dije la verdad a mi padre. El pronombre sería le, que es anticipando la información a quien se le dirige la acción, que en este caso fue a mi padre. La anáfora. La anáfora ocurre cuando una palabra se refiere a un elemento que ya ha sido mencionado previamente en el discurso. Es básicamente mirar hacia atrás en el texto. Ejemplo: compré un libro ayer, lo leeré este fin de semana. Explicándolo sería de que el pronombre sería lo. Es la anáfora que hace referencia al sustantivo libro. La referencia textual es un mecanismo lingüístico que permite relacionar palabras o ideas dentro de un texto para evitar repeticiones innecesarias y mantener la cohesión. Se basa en que una palabra remite a otra que ya se mencionó o que se mencionará después. ¿Para qué sirve el análisis de la oración? Sujeto más verbo más complemento. El análisis de la estructura de la oración es la base para comunicarnos con claridad.
Cuando entendemos cómo se ensamblan las piezas, podemos expresar ideas complejas sin que el mensaje se pierda o se malinterprete. ¿Para qué sirve el análisis sintáctico? Analizar la estructura sujeto más verbo más complemento cumple 3 funciones principales. 1. Claridad. Permite que el receptor entienda exactamente quién realiza la oración y sobre qué recae. 2. Orden lógico. Ayuda a organizar las ideas de forma coherente, evitando la ambigüedad. 3. Aprendizaje de idiomas. Es la base fundamental para aprender segundas lenguas, ya que permite comparar cómo se estructuran los pensamientos en diferentes idiomas. La fórmula maestra es: sujeto es de quien se habla en la oración, persona, animal o cosa. Verbo es la acción o el estado, es el motor de la oración. Complemento es la información añadida que completa el sentido de la acción, qué, cómo, cuándo o dónde. Un ejemplo de esto sería: la empresa paga factura. The company pays the invoice. El sujeto sería the company, la empresa. El verbo sería pays, paga, y el complemento de invoice, la factura. Ya para cerrar, quiero que llevemos esta idea clave. Analizar una oración no es solo un ejercicio de gramática, es la base para entender nuestro trabajo como futuros profesionales. Distinguir entre un hecho y una opinión es una de las habilidades más importantes en el análisis de textos, porque las decisiones financieras se basan en hechos verificables y no en impresiones subjetivas. Un auditor, un gerente o un contador que confunde una opinión con un hecho puede tomar decisiones erróneas que afecten a toda la empresa. El objetivo clave es evitar la ambigüedad en la comunicación financiera para prevenir malas interpretaciones. Justamente la confusión entre un hecho y una opinión es una fuente frecuente de ambigüedad. Definamos primero qué es un hecho. Un hecho es una declaración que puede ser verificada objetivamente. Esto significa que podemos comprobarla con datos, documentos, fechas o cifras. Los hechos no dependen de quien los diga, son ciertos o falsos independientemente de la opinión personal. Vamos a tomar, por ejemplo, esta frase. El pronombre reflexivo itself indica una acción real y verificable. Podemos ir al libro mayor, revisar las facturas y confirmar que la empresa destinó dinero a tecnología. Eso es un hecho. Ahora definamos una opinión. Una opinión expresa una valoración, creencia, juicio personal o preferencia. No puede ser verificada objetivamente porque depende del punto de vista de quien hable o escribe. Lo que para una persona es bueno, para otra puede ser malo. Un ejemplo claro de esto está la siguiente frase. En la primera parte, the CFO prepared the report herself. Eso es un hecho, pero la segunda parte que dice impressive achievement es una opinión. Otra persona puede decir que ese informe fue mediocre o insuficiente. No hay una forma de probar quién tiene la razón. ¿Cómo distinguirlos en la práctica? Les propongo 3 preguntas que pueden hacerse frente a cualquier texto financiero o administrativo. Pregunta número 1. ¿Se puede probar esta afirmación con números, fechas, contratos o documentos legales? Si la respuesta es sí, probablemente sea un hecho. Si la respuesta es no, es una opinión. Pregunta número 2. ¿El pronombre usado es específico o vago? Los hechos suelen usar pronombres definidos como it, refiriéndose a un antecedente concreto, o this, señalando un dato específico. Las opiniones suelen usar pronombres indefinidos como someone o everyone. Pregunta número 3. ¿El texto incluye verbos de estado is, are o was que describen realidades o verbos de creencia believe, think, consider o seem que revelan subjetividad? Apliquemos esto a un ejemplo concreto de auditoría. Supongamos que un informe dice The auditor reviewed the accounts. He found discrepancies. Esto es un hecho. Podemos verificar que sí hubo una revisión y sí encontraron discrepancias. Ahora, supongamos que dice The auditor reviewed the accounts. He believed the discrepancies are significant. La palabra believe nos indica que significant es una opinión. Un auditor podría considerar que esas mismas discrepancias son menores.